¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? ¿Cómo se formó el hombre? ¿Quién es Dios? Simplemente, ¿Cómo puedo llevar una vida recta? ¿cómo puedo llevar una vida recta? ¿Cómo puedo Creo a pensar? Dios. ¿Quién creó a Dios? Y ya es ¿Quién ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es la ley? ¿Cómo se ¿Qué formó es la ley? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Existe el alma? No fue casualidad que nos hayas sintonizado. Quédate con nosotros y hallarás respuestas claves para tu vida. Te felicito, has encontrado la exégesis de todas las cosas. Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí a su programa de la exégesis de todas las cosas. Les damos una cordial bienvenida como cada lunes en punto o un poquito pasadita de las 9 de la noche, pues a cada uno de los que empiezan a conectarse les damos la cordial bienvenida. A usted que está ya en casita, a lo mejor ya acostado ahí checando Facebook y en vez de o YouTube, ¿verdad? Le invitamos que en vez de estar viendo gatitos bonitos ahí en YouTube, pues se quede con nosotros a la transmisión de 95.1 de FM, Chequina, la señal con poder, en este tema tan interesante que nos aborda, pues desde, yo creo que nos va a llevar algunos capítulos, estar viendo acerca del anticristo. Es un tema interesante, es un tema que no se predica mucho en las iglesias, no se habla mucho de este personaje. Algunos pastores, a lo mejor por miedo, a lo mejor porque no tienen mucho conocimiento, porque a lo mejor piensan que la Biblia no lanza mucha luz acerca de este personaje, pero sí lanza la Biblia a la par de como habla de Cristo. También toca este tema del anticristo, de lo que es, lo que representa, de dónde proviene, de dónde viene su poder, de dónde va a agarrar poder e influencia. Entonces le invitamos a que se quede. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Estamos leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis. Nos quedamos en el versículo 4. Vamos a leer del verso 4 al 6 para darle un poquito más de avance. Y si nos queda tiempo, pues le avanzaríamos un poquito más al capítulo. Dice a la letra el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, hasta ahí los 3 capítulos que estamos. Y se me olvidó antes de leer que está con nosotros aquí mi amigo, mi compañero Arturo Avendaño. Un saludo, ¿quieres mandar, Arturo? Saludos a todos los radioescuchas. Dios les bendiga. Que de cada uno. Que de hecho, por cierto, vi que hace unas semanas cumpleaños Randall, ¿no? Así es, 9 añotes ya. Le mandamos un saludo a Randall, que lo vemos ahí, en la iglesia tocar batería. De nombre, ya superó al maestro, ¿no? Ya lo superó. No, es que no conozco al maestro. no, pero toca muy bien. Le mandamos un saludo a Randall y a Yasmín Marroquín ahí, que imagino que están ahí escuchando. Debe ser muy buen maestro. Sí, sí, ha de ser buenazo. Y pues bueno, ahondando al tema que nos tienes, o un poquito antes, quiero mandar, que está con nosotros aquí mi esposa ya conmigo, Araceli Valencia. Un saludo quieres mandar, amor, a los radioescuchas, o no sé. Pues sí, un saludo a todos los que nos están escuchando, en las iglesias, a donde nos estén escuchando, a Ministerios La Mies allá en El Paso, aquí en Juárez, al pastor Dexter y María Bustos. Muchos saludos a mi familia, los hermanos Valencia, y a mis hijos, Luis y Jasmine. Luis y Jasmine Valencia, Barraza, ¿va? Luis y Jasmine Barraza. Bueno, pues ahí está conmigo Araceli Valencia. Un poquito más para acá, amor, para que entres más a cuadro. Y
Y pues bueno, ahora sí andando al tema del versículo 4. Habíamos hablado la semana pasada acerca de del personaje del anticristo, de cómo la Biblia sí da luz. De hecho, desde el Génesis, ¿verdad, Arturo? Desde el Génesis va dando va dando luz la Biblia de quién es este personaje y de la profecía que Dios mismo lanza sobre la genealogía de la serpiente y la genealogía de la mujer, ¿va? O sea, la genealogía humana y la genealogía de la serpiente. Recordamos que la serpiente desde el Antiguo Testamento pues es representada como el adversario, como Satanás, como pues el enemigo, y Apocalipsis ya lo muestra como un dragón, ¿verdad? O sea que a lo largo de la historia, querido Radio Escucha, a lo largo de la historia de la Biblia, el Génesis lo representa a Satanás como una serpiente, ¿no? Algo que apenas comenzaba, pero al final en el Apocalipsis, cuando lo muestra como un dragón, habla del desarrollo que ha tenido Satanás a través de los tiempos, a través de la historia. Ha adquirido experiencia, ha adquirido poder, fortaleza, hasta el punto de ser ya un enorme dragón, ¿no, Arturo? Claro, así es. Y eso es lo que comentábamos la semana antepasada. Sí, fue hace 2 semanas de eso. Estábamos comentando del anticristo, precisamente, de cómo sube del mar. Dice empezando el capítulo 13, versículo 1, dice que sube del mar. Ya habíamos dicho que representa el mar, que son pueblos, naciones, es decir, la gente que habita en el mundo. Obviamente, pues la gente que habita en el mundo, al tener normalmente el mar, cuando está en movimientos, lo representa la Biblia como caos también. Quiere decir que esas naciones están en caos, están esperando a que alguien les dé esa tranquilidad, esa paz, esa organización. Entonces por eso menciona la Biblia que sale del mar. Y habíamos visto ya también lo que trae las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya vimos que representaban cada uno. Los imperios que ya dijimos quiénes eran las cabezas. 5 que ya han caído, que dijimos que era Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, los griegos. Y dice el apóstol Juan que uno que era el imperio romano que estaba en ese entonces, y el otro que va a devenir, que es precisamente lo que estamos hablando, del imperio del anticristo, que va a venir más adelante. Y los cuernos, pues ya vimos que son 10 cuernos, representan 10 reyes con gobierno, precisamente, que adquieren esa autoridad cuando empieza a gobernar el anticristo, ya como realmente es. Acuérdense que los primeros 3 años de la tribulación, pues se presenta como alguien de paz. Ya lo vimos en los sellos, el caballo blanco, que trae un arco, pero ese arco pues todavía no trae las flechas, están ahí guardaditas, y trae una corona. Entonces eso representa en el periodo de la tribulación. Y ya aquí, entrando al periodo de la gran tribulación, pues ya se manifiesta realmente quién es y qué va a ser precisamente. Ya lo estamos viendo ahí. Y luego también habíamos hablado que personaje recibe una herida en una de sus cabezas, precisamente hablando de él mismo, que figura la muerte y la resurrección. Ya los vimos también en Isaías. Vimos ahí un capítulo completo de que efectivamente estaba hablando de la muerte y la resurrección de este personaje, haciendo asemejándose a la muerte y resurrección de Cristo. Obviamente, y ya dijimos también qué significa el nombre: el que toma el lugar de, o el que viene en lugar de, o el que está en contra de. Así es. Entonces es un usurpador, ya sabemos. Entonces, al hacer este tipo de milagros, pues ahora sí llegamos aquí a este capítulo cuando dice: wow, se maravilló toda la gente. Obviamente, cuando Cristo hacía milagros, también comentamos que decía la gente: wow, esto nunca lo habíamos visto antes, ¿verdad? Sí, sí. Esto es algo sorprendente. Nunca habíamos visto un cojo que se levantara, un ciego, un muerto resucitado. Exactamente. Entonces, al resucitar este personaje, dice: no, pues verdaderamente era el Mesías. Por eso dice que trae nombres de blasfemias también en cada cabeza. Eso quiere decir que este personaje se atribuye se adjudica atributos de Dios. Precisamente por eso es una blasfemia. Van a decir: bueno, pues aquí está el Salvador del mundo, el Mesías, el que tanto han esperado por siglos.
mira, aquí está, aquí morí y resucité, como lo dice aquí en la palabra. Entonces todo eso representa lo que ya vimos anteriormente, el nombre de blasfemias, y ya llegamos aquí precisamente a estos capítulos cuando dicen que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Acuérdense que este personaje, el dragón, más atrás dice que le da el poder y su trono al anticristo, y también habíamos comentado que Satanás es un ser espiritual y necesita un representante en la tierra físico, a un humano precisamente. Es igual, también comentamos que este personaje pues está llevando a cabo lo que Cristo hizo, como una representación de que el verbo se encarnó, se hizo carne, habitó entre nosotros. Es algo parecido. Satanás, que es algo espiritual, envía a su representante en la tierra, exactamente. Es un corporalmente, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? Un paralelismo, precisamente, ya lo vimos. Entonces, al causar esos milagros, pues toda la gente se queda sorprendida y dice, bueno, verdaderamente este es el personaje o el salvador del mundo que hemos estado esperando hace 6,000 años. Pues precisamente en el Génesis también se dio esa profecía del Salvador. Entonces, como los judíos no lo reconocieron al principio, bueno, cuando vino más bien, todavía se sigue esperando. Y obviamente pues mucha gente alrededor del mundo ha escuchado hablar que va a venir el Mesías. Entonces pues también los están esperando, pues precisamente a esto se refiere este versículo. Pero aquí al hacer el anticristo todos estos milagros que estamos hablando, pues ya ahora sí las personas le rinden culto, le rinden homenaje, le reconocen como tal. Aquí dice, y adoraron a la bestia. Y luego todavía se atreven a decir lo siguiente: ¿quién como la bestia? Es decir, ¿habrá alguien más grande que este personaje? Fíjate bien, nada más volviendo a blasfemar otra vez contra Dios, quitándole la autoridad, ¿no? Exactamente. Todos los atributos que tiene de su deidad, el todopoderoso, el que todo lo puede, todo lo ve, existe, exactamente. Entonces se atreven todavía a cuestionarse y a decir esto: ¿quién? ¿Habrá alguien en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra mayor que este personaje? Y luego todavía dice: ¿quién le podrá hacer frente? Fíjate nada más lo que dice: ¿quién podrá luchar contra ella? Pues son puras blasfemias, es lo que está diciendo el capítulo. No sé si tengan algo que comentar ustedes. Bueno, pues recordemos nada más que creo que también se los decía la semana pasada, que hay tres religiones. Las tres religiones más grandes del mundo son el cristianismo, y el cristianismo el mundo lo entiende como todas las religiones que creen en Cristo, llámense mormones, católicos, testigos de Jehová, adventistas, metodistas, o sea, toda religión que cree en Cristo cae en ese círculo del cristianismo. Luego sigue el Islam, que es aquella gente que cree en Alá, que cree en el profeta Mahoma, y son las religiones de los musulmanes, ¿no? Vamos así, por así decirlo. Y la tercera otra religión es el budismo. Entonces, las tres religiones más grandes del mundo están esperando entre comillas lo digo, un Mesías, ¿verdad? Por ejemplo, el cristianismo espera la segunda venida de Cristo. El Islam esperan un personaje llamado el Mahdi. Ellos están esperando. Y los budistas están esperando la reencarnación de Buda, la próxima reencarnación de Buda. Entonces, los tres seres o los tres personajes de las tres religiones diferentes tienen esa característica de Mesías, ¿verdad? Un salvador del mundo, es un ser que va a regir el mundo, que va a traer paz, que va a traer armonía, que va a desaparecer toda la criminalidad. O sea, trae soluciones, ¿verdad? Es un hombre que trae soluciones. Entonces, precisamente por eso el mundo se orquesta para cuando el anticristo aparezca, ¿verdad? Los budistas crean que él es Buda, los musulmanes crean que él es el Mahdi, y los cristianos crean que él es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y los judíos pues que crean que es el Mesías que ellos esperaron durante más de 6,000 años. Está terrible todo eso. Yo me ponía a pensar, digo, bueno, ¿y cómo va a ser esta adoración? Porque pues va a ser, dice que va a tener autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y habíamos comentado anteriormente que va a ser un poquito más por la profecía de Daniel. Sí.
Entonces que no es un tiempo muy estricto, que si no, ya se cumplieron los 3 años y medio y ya se acabó todo, no, porque vimos algunos detalles. Entonces en esos 3 años y medio, imagínate, por todo el planeta Tierra le van a rendir adoración. Toda la gente que no está inscrita, más adelante vamos a ver quiénes son los que le van a adorar. Adelante lo dice, más adelantito dice que aquellos que recibieron su marca, que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Entonces todas estas gentes que van a recibir la marca, pues obviamente van a estar en todo el mundo. Y eso está interesante porque también el sistema que van a aplicar, o que van a llevar a cabo ese proyecto para ponerle la marca a toda la gente en todo el mundo. Entonces está interesante todo eso, pero aquí también digo, bueno, ¿cómo va a ser esto de que le van a adorar, que le van a rendir culto, o homenaje, o reverencia? Pues puede ser que a lo mejor en todo el mundo, es un pensamiento nada más, así como las distintas religiones que hay en el mundo que tienen sus templos, puede ser algo parecido. No lo dice la Biblia, pero se podría especular o decir, porque así se lleva el sistema religioso en todo el mundo. Siempre empiezas con una iglesia madre o una matriz y luego se va distribuyendo por todo el mundo conforme va agarrando adeptos y adeptos. Entonces se piensa que probablemente sea así, ¿va? No lo sabemos porque no lo hemos visto ni nos han revelado, ni tampoco lo dice la palabra con tanta explicitud, pero podría ser, ¿verdad? No que así sea, podría orquestarse. Exactamente de esa manera. Entonces dice el versículo 5, dice, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Claro, ya lo comentamos ahorita, dice que se le dio una boca, que hablaba grandes cosas. Esas grandes cosas precisamente es la arrogancia, es lo que estamos diciendo, por ejemplo, decir algo como yo soy, por así decirlo, el salvador del mundo, es algo muy grande, ¿no? Es una blasfemia. Exactamente, y es una blasfemia lo que dice aquí, grandes cosas y blasfemias. Precisamente en esas palabras se está él mismo autoalabando, exaltando, como si realmente fuera el Mesías, pero obviamente pues viene, usurpa el lugar de, ya lo habíamos visto también anteriormente en un texto bíblico del Antiguo Testamento, nada más que no recuerdo ahorita cuál es, pero más adelante lo vamos a ver. Y aquí nos dice precisamente que se le dio el poder para actuar 42 meses, ya lo dijimos. Este personaje se da a conocer como tal en la última mitad de las 70 semanas que habla Daniel, ya está profetizado ese también. Al mismo tiempo aparecen los 2 testigos, ya lo habíamos visto en el capítulo 11 también, claro. Y dijimos que eran Elías y Moisés, que no cabe la menor duda que son ellos, también lo habíamos explicado. Ahí precisamente aparece y ahí empieza a correr este tiempo de los 42 meses, que son 3 años y medio. También dice que abrió su boca contra blasfemias contra Dios. Eso ya lo habíamos explicado, ¿eh? Sí. Desacreditando a Dios. ¿Qué se te puede ocurrir para desacreditar a Dios o algo que? Pues simplemente, o sea, el desacrédito, hablamos de un personaje que él se va a creer Dios, o sea, va a usurpar el lugar de Dios. Entonces, ¿cómo desacreditar? Cuando él haga los milagros y las señales que con las cuales se le dio poder, porque se le va a dar poder para hacerlo, ¿va? La gente va a creer que él es Dios, ¿va? Que él es el Mesías. Entonces simplemente lo que ha estado escrito en la Biblia, pues él va a decir que hay ciertas cosas que los hombres las inventaron, o que fueron escritas por Satanás, o va a inventar ciertas, o va a crear ciertas mentiras para desacreditar precisamente lo que Dios ha dicho, y se le va a dar autoridad para que se le permita desacreditar esas cosas. Claro, pues todo está bajo el control de Dios, ¿verdad? Él mismo le da la autoridad para actuar precisamente esos 42 meses. Hay otros versículos que dicen que
Dios envía un poder engañoso, precisamente a eso se está refiriendo. Porque pues no creyeron, la gente no ha creído la verdad, sino que más bien pues ha seguido la corriente de este mundo, donde antes nosotros también estábamos inmersos en esa corriente, precisamente bajo el dominio de Satanás. Así es. Entonces cuando viene Cristo pues le quita poder a Satanás. Así es. Con nosotros, obviamente, cuando Él nos atrae, nos escoge y nos atrae a la fe, a la salvación, pues ya no somos parte del viejo régimen o del viejo gobierno. Claro. Ahora somos parte de... Ahora sí, eso es bien importante y tiene que ver con la salvación, Arturo. Hay gente que, o sea, habemos personas que Dios ya nos sacó de esa esclavitud, ¿verdad? De la condena del pecado, de la influencia de Satanás. Y me acuerdo yo de un joven que decía, es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero no siento nada. Decía, no siento nada, un cambio. No sé, él yo creo quería o esperaba sentir alguna influencia celestial o no sé, ¿va? Pero le digo, no, es que dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Sí, o sea, con la boca tú confiesas que eres salvo, ¿va? Pero con el corazón tú tienes que creer. Acordémonos, querido Radio Escucha, de la gente que Dios sacó de Egipto. La sacó de Egipto. Fíjense, yo me asombro de los hebreos de ese tiempo, porque Dios a través de Moisés hace muchos milagros. Ven cómo el río se convierte en sangre, el río Nilo. Ven cómo las plagas atacan al pueblo de Egipto, pero a ellos no. Ni su ganado se ve afectado, ni sus vacas, ni nada de ellos de las plagas. El faraón los suelta, van hacia el mar. Ven cómo el mar se abre, Arturo. Ven cómo el mar se abre, amor. Se abre el mar y ellos lo ven con sus ojos. Entonces ven cómo cae el maná del cielo. Ven muchas señales, a esto me refiero. Pero aún así, en el libro de Números se describe cómo el pueblo siempre renegó. Que allá en Egipto estaban bien, que extrañaban las cebollas de Egipto. Fíjate, ¿quién va a extrañar las cebollas? ¿Verdad? Entonces, hay gente que aunque es salva, aunque es sacada de Egipto, tiene la mentalidad de esclavo todavía. Tienen la mentalidad de un esclavo. Entonces, es importante para el Radio Escucha y para cualquier cristiano que usted entienda que ya es salvo, pero a veces nuestra mentalidad, Satanás viene a nuestra mente y todavía nos dice, todavía eres esclavo, porque todavía tienes tentaciones, todavía tienes pruebas, todavía tienes luchas, pero debemos entender que la salvación ya está. Si no, Arturo, ahora sí le vamos a caer en ese sistema otra vez de Satanás. Fíjate, se dice que a los elefantes cuando están presos en los circos, desde chiquitos se les pone una pequeña cadenita y los amarran a un poste. Entonces el elefantito trata de zafar su pata de la cadena, pero no puede. Entonces, como no puede el elefante, pues simplemente deja de luchar. Y cuando ya son unos elefantotes grandotes, ¿verdad? Es que esos animales son grandes, la manera en que los detienen es eso: les ponen la misma cadenita chiquita, se la amarran al pie, y ellos entienden que no van a poder con esa cadena. Entonces realmente están atados en su mente, no tanto en lo físico. Entonces a veces el cristiano es así, piensa que no puede, pero ya no tanto es porque el Espíritu Santo no esté en él, sino porque en su mente todavía está la mentalidad de un esclavo. Y es lo que debemos de entender. Por esto esa gente que está aquí en el verso 7 adoran a la bestia, en el verso 6, adoran a la bestia, y se preguntan quién podrá contra la bestia, porque no se han acostumbrado a no vivir una vida espiritual, una vida de milagros, una vida de proezas, una vida donde el Espíritu de Dios está. Adelante. Claro, aquí nos dice que la blasfemia es en contra, para blasfemar en su nombre. Aquí se refiere a todo lo que Dios es. Se va directo a todo, ya dijimos los atributos de Dios, precisamente a eso se refiere. Yo me imagino diciendo este cuate, no, yo soy el verdadero Dios. Dios no tiene poder para hacer nada, para crear nada, yo lo creé todo. ¿Te imaginas esas incoherencias? Entonces, algo así estamos comentando nada más. Sí, claro. Porque la Biblia pues no nos arroja qué tipo de blasfemia va a ser, pero podría ser esa forma. Exactamente, por lo que vimos de Cristo, cuando él vino le decían que tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿te imaginas?
Entonces esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo que no era perdonada. Dice Jesús, podría ser pues, todo lo que le hagan o hablen o digan de mí y del Padre, se les será perdonada. Pero lo que hablen del Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice jamás, ni en este siglo, ni en el venidero, ni nunca. Sí. Entonces, pues más o menos por eso sabemos a qué se refiere con la blasfemia, porque muchas veces Cristo decía, yo soy el Hijo de Dios. Sí. Entonces decía semejante a Él, porque Él realmente lo era, pero para ellos, como no creían en Él, era una blasfemia. Claro. Porque tenía los atributos. Exacto. Atributos de ¿Y quién podrá perdonar pecados si no solo Dios? Entonces por eso decimos que podemos dar más o menos un entendimiento de lo que dice aquí de las blasfemias, porque precisamente pues lo vimos cuando Cristo anduvo aquí en la tierra y luego dice de sus tabernáculos, es decir, del lugar donde vive Dios. Y no nada más de eso, ahí dice más adelante, de todos los que están ahí, de los que moran, es decir, de todos los redimidos que murieron desde el principio de la humanidad, hasta los que van a morir hasta ese tiempo. Bueno, no puedo decir más detalles, si es antes de la segunda venida de Cristo, porque nada más dice que en ese tiempo, en el periodo de la gran tribulación, que es lo que estamos hablando precisamente. Dijo también blasfemia contra ellos. Pero fíjate nada más, este hombre conoce precisamente quién es Dios. Entonces ya lo dijimos una vez, sí, que este hombre tiene que ser forzosamente un descendiente del pueblo de Israel, porque ya vimos unos versículos que hablan de él. Y más adelante, ya cuando entremos en más profundidad en esto, pues lo vamos a hablar ya con más textos bíblicos. Hay muchos en los Salmos, de hecho, bien hacen alusión también al anticristo y nos van a arrojar un poquito más de luz para afirmar contextos bíblicos más de la descendencia de él. Precisamente este hombre tiene que ser alguien precisamente que conoce bien quién es Dios, dónde está su morada, cuáles son sus atributos y quiénes son precisamente las personas que son salvos. Es decir, va a conocer bien el plan de salvación, precisamente porque ya lo vimos que este hombre, dice la Biblia, que si está en los desiertos no salgan a escucharlo, es decir, va a estar predicando. Sí, claro. Va a ser algo parecido a lo que hizo Cristo, al ministerio de Cristo, la carrera del anticristo. Así es. Precisamente tiene un conocimiento muy bien de Dios y de todo lo que es su pueblo y lo que son sus leyes precisamente. No sé si se acuerdan ustedes, en la Biblia precisamente cuando el apóstol Pablo estaba platicando, que lo agarraron preso y lo iban a enjuiciar porque los judíos lo acusaban de que había profanado el templo, que había metido a los griegos. Entonces lo encarcelan, lo querían juzgar, lo querían matar, y intervino el tribuno de la autoridad romana en ese entonces y lo llevaron ante un gobernante. Nada más que no me acuerdo quién era, no sé si era Agripa, Pablo, cuando que le empezó a hablar del juicio. Entonces le dice, tú conoces. Excelentísimo Félix, tú sabes. Tú sabes todas las tradiciones y costumbres que tenemos. Entonces es algo parecido. Exactamente esa anécdota precisamente. Así es. ¿Nos lees, amor, el verso 7? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que tiene autoridad sobre todos los pueblos y se le permite hacer guerra contra los santos. Aquí vemos otro paralelismo, ¿no, Arturo? Con el mensaje de... Con el mensaje de perdón, la imagen que había visto Juan anteriormente sobre la mujer vestida del sol, ¿no? Pues precisamente es lo que les comentaba. Como el Satanás es un ente espiritual, y como ya lo habían ¿cómo se podrá decir? La región de dominio, ya Dios lo había expulsado del cielo, ya no puedes más entrar al tercer cielo ni al segundo cielo, sino que lo arrojó a la tierra. Ya está, ¿cómo le podemos decir? Ya está confinado a la tierra nada más, y ya si intenta ir más arriba, pues ya no lo van a dejar, porque está Miguel y sus ángeles, que fueron los que los expulsaron precisamente del tercer cielo a Satanás, y las huestes, sus demonios del segundo cielo, los arrojaron a la tierra. Pero dice, cuando los hubieron arrojado,
el dragón se paró enfrente de la mujer. Es decir, observó y dijo, pues no pude, ya no puedo accesar ante Dios, no pude derrotar a Miguel y a sus ángeles. Pues ahora la descendencia de Dios, del Mesías, en este caso pues su pueblo. Ya habíamos dicho que la mujer representaba a Israel, a pueblo de Israel, y también dice que hizo guerra, se fue a hacer guerra cuando no pudo con la mujer porque estaba protegida, se fue a hacer guerra con la descendencia, precisamente que son estas personas que estamos hablando aquí. Dice, se le permitió igual, se le dio autoridad, Dios le dio permiso. Si Dios no da permiso, pues no puedes hacer nada, porque Él es mayor que todos, dice la Escritura, y lo dijo Jesús muchas veces. Dice, ustedes están en la mano de mi Padre, dice, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Es más, ni siquiera nadie hay que se le acerque. Nada, nadie, ni nada, ningún ser hay que se le acerque en nada, porque todos somos criaturas. Y Dios pues es el creador y el soberano. Entonces aquí dice, pues se le permitió hacer guerra, es decir, perseguirlos, y en esa persecución también los va a matar, obviamente. Sí. Porque acuérdate que aquí más adelante vamos a ver que la gente que no se pone la marca de la bestia, acuérdense que la marca es un símbolo de que pertenencia, es, de pertenencia, de sí, que claro, es tu dueño esa persona, de que tú le perteneces a él. Y precisamente ahorita lo vamos a ver, o ya sea para el otro programa, que se refiere a eso. Es más bien lo que se refiere aquí, quiere decir que los va a poder destruir, los va a poder matar, pero nunca va a poder destruir la fe que hay dentro del corazón de cada creyente. Pues precisamente más adelante se dice que la paciencia, pero aquí dice también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos cuatro, la tribu, pueblo, lengua y nación, se refiere al mundo completo. A las divisiones, a las organizaciones del ser humano. Precisamente por las lenguas, ya sabemos que son las lenguas, los idiomas que se hablan en el mundo. Y las tribus pues son los pueblos que son pura familia, que no son naciones, que son familias y tienen un pater, ¿cómo se podemos decir? Sí, por ejemplo como los árabes, ¿no? Que están distribuidos en diferentes naciones, pero todos pertenecen a una misma raíz, ¿no? Exactamente. Las tribus y ya pues las naciones, ya lo sabemos. Lo que es una nación, la nación tiene que ver mucho con la ideología de las personas que viven ahí, la cultura, el idioma es algo más grande, más elaborado. Y que tienen, pues en caso, no sé, un rey, si todavía hay reyes, o tienen un sultán, un presidente, dependiendo del tipo de gobierno que tengan, si es una democracia, pero ya eso es otra cosa. Entonces lo que quiere decir aquí que se le dio autoridad sobre toda la tierra. Jamás en la historia ha habido un personaje que gobierne todo el mundo. Jamás. Los imperios, por ejemplo, los grandes imperios de Asiria, los griegos, los babilónicos, todos siempre han gobernado el mundo conocido. Acuérdate, los babilonios, dice que regobernaban, pero el mundo conocido. Sí, lo de allá. Pero para acá existía otro mundo que después se descubrió en 1500 y fracción. Entonces, normalmente los imperios han sido regionales, no mundiales. Pero este cuate, pues se va a volar la barda. Va a ser un gobernante mundial. Y más adelante vamos a ver el tipo de control que va a tener. Pues te imaginas controlar todo el mundo, tiene que ser una organización perfecta. Claro. Muy buena organización para hacer que todo este sistema esté trabajando para él, y todas las naciones y todos los pueblos, porque obviamente va a haber pueblos que no les va a gustar, pero como es un gobernante y trae poder para hacer señales y milagros, pues no les va a quedar otra cosa que agachar la cabeza y ponerse y aceptar, ¿no? Exactamente. Ahora démonos cuenta que el capítulo comienza que dice que es una bestia que sale del mar. O sea, es una bestia, es un gobernador que la misma gente, o sea, el mismo pueblo lo va a pedir. Es un gobernador popular que si alguien se le quiere afrentar o alguien quiere estar en contra, la misma gente lo está defendiendo, lo está apoyando, lo está respaldando. Por eso dice la Apocalipsis que sale del mar, o sea, sale de las gentes. Es alguien que sale de entre el pueblo, ¿no? Entonces está respaldado por la misma gente. Por eso
se le facilita el gobierno mundial, ¿no? Claro. ¿Nos puedes leer, ahora sería el versículo 8? Sí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira, antes de avanzar a ese, Sí. se me pasó aquí un detallito interesante. Podemos saber quiénes son estos santos que son vencidos por la bestia. Podemos hacer un recuento. Pues los santos son gente apartada, ¿no? Es gente apartada para Dios. Imagino que es aquellos que no quisieron ponerse la marca, ¿no? Bueno, vamos a ver primero quiénes no son. No son los 144,000 judíos marcados. Acuérdate que por eso se le pone ese sello de protección, de cobertura, para que nada ni nadie los dañe. Primero. Y luego, ¿quiénes no son también? Los judíos creyentes que huyeron al desierto, ya lo vimos en el capítulo 12. Claro. Acuérdense que hay gente que son sellados de Israel, los 144,000, y luego hay otro remanente que es llevado al desierto, igual cubierto, donde van a ser alimentados por Dios, y esos también no están dentro de estos santos, precisamente porque pues ellos tienen un lugar de protección donde nada los puede dañar. Ya lo vimos, ellos son los que no van a ser ¿quiénes no son estos santos? Sí. Nos va, los que no son los 144,000 y los que están allá, toda la gente, todos los creyentes que pueden ser judíos o tanto creyentes de las naciones gentiles. Ya habíamos dicho que hace Dios un énfasis en su pueblo y también habla de los creyentes gentiles. ¿Por qué? Pues precisamente porque Dios tiene un plan todavía con el remanente creyente de su pueblo, para no decir lo que es su pueblo, porque luego hay mucha controversia ahí. Pues el pueblo de Dios somos precisamente la iglesia. Claro. Y ya los que formamos parte del nuevo pacto. Pero pues precisamente no voy a decir que es su pueblo, porque ese fue su pueblo como nación entera anteriormente. Y ya después de que se predicó el evangelio, pues ya hubo creyentes judíos que obedecieron a la fe. Vamos a hablar de ese remanente. Ya no lo voy a usar como pueblo, porque luego la gente se ofende y dice, no, pues si nosotros somos un pueblo. Entonces vamos a decirlo así. Pues precisamente por eso se hacen estos énfasis en cada pueblo. Ya lo vimos precisamente ahí en los 144,000 en ese capítulo. Aparecen ellos de Israel y luego dice aparece otra multitud. Dice, ¿quiénes son esta multitud que aparece en el cielo? Pues son toda la gente que vino de todos pueblos, lenguas y naciones. Pues precisamente esos son los gentiles creyentes, y hace esa distinción precisamente. Sí, es que ahí falta ahondar otro tema, hermanos. O sea, el pueblo judío, Dios trata con el pueblo judío de una manera diferente a la iglesia. O sea, la iglesia es una y el pueblo judío es otro. Entonces, ahí en el libro, creo que es la carta a los Efesios, no quiero decir mentiras, ¿verdad? Pero habla Pablo acerca de las ramas injertadas en el árbol, ¿verdad? Y luego habla acerca de cómo somos nosotros injertados al pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo que de cierta manera fue desechado, entre comillas, para que nosotros encontráramos la salvación y así. Pero igual y podemos tocar el tema en otros capítulos más de la exégesis, pero entiéndase así. Cristo hace una parábola, habla de una parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Dice que el hijo pródigo es el que se va, el que anda ya perdido, el que anda en el mundo, y regresa y su padre le recibe. Pero Cristo hace otro énfasis en el hijo mayor. Le dice, el hijo mayor se pone celoso y le dice, padre, siempre he estado contigo, siempre he seguido la ley, ¿verdad? Y nunca me has dado ni un cabrito. Esa es la comparativa del pueblo de Israel. Alguien que siempre ha estado con Dios, que siempre ha seguido la ley, que siempre ha seguido los preceptos. Entonces, el padre que representa a Dios, de cierta manera trata de unir a los dos hijos. Entonces, entiéndase así, el pueblo de Israel es el hijo mayor, porque es a los que Dios escogió, fueron los primeros a los que Dios se les habló, fueron a los que Dios le dio la ley.
Pero gracias al rechazo de ellos, ¿verdad? Que rechazaron a Cristo, nosotros alcanzamos esa salvación, alcanzamos a ser pueblo de Dios, un pueblo adquirido y comprado, ¿verdad? Lo dijo Caifás, me parece, cuando entregó a Cristo, dijo: más vale que un hombre se pierda a que toda una nación perezca. Entonces, esas naciones somos nosotros, pero es una diferencia que sí queda marcada. Dios trata al pueblo de Israel de una manera muy diferente a la iglesia, pero nosotros también somos hijos de Dios, ¿verdad? Solo que somos como injertados, como... Claro, y también se me pasó otro dato. Ahorita estaba pensando, va a haber gente creyente que no recibió la marca, que no forma parte de los 144,000, ni forma parte de los judíos que fueron enviados al desierto para ser protegidos, que van a sobrevivir la gran tribulación y que van a pasar al milenio. Entonces tampoco son esos santos, porque esos santos entran por cualquier razón, porque se escondieron, porque nunca los hallaron, obviamente. Claro. Porque si no traes la marca, que lo vamos a ver más adelante, pues, y como es visible, ya sea en la frente o en la mano, entonces cualquiera que te mire, que trae la marca, va a decir: hey, ese no trae la marca, y luego va a dar aviso. Aquí está uno, sí, claro, que no trae, ¿por qué no trae la marca? Y te van a empezar. Entonces ahí va a ser el detalle. Entonces esta gente que por algún motivo no fue encontrada, o no fue matada, destruida, perseguida o cautivada por el anticristo, o va a pasar el milenio, tampoco son esos santos que habla aquí la Biblia. Muy bien. Ahora sí vamos. El versículo 8, por favor. Sí. ¿Es el que leí? Sí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿El 9? Si alguno tiene oído, oiga. Muy bien. Me gusta ese énfasis que hace el 9 y nomás lo dejan en un versículo muy aparte, ¿no? El que tenga oído para oír, oiga. Porque no todos tienen oído, Arturo, no todos tienen oído. Yo siempre lo platico de repente. Cuando yo tengo invitados aquí a la exégesis, me llueven los por internet, luego se ve la gente que se conecta, que se agrega. Les gusta oír la música, les gusta oír invitados, pero cuando hablamos de estos temas, muy poca gente oye. Entonces, no todos tienen oídos para oír. O sea, todos tenemos oídos, pero no todos tenemos oídos para oír lo que dice este libro. No escuchamos. Exactamente. Oímos, pero no escuchamos. Exactamente. Que es la diferencia, ¿va? Entonces, ¿qué dice? A ver, que adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pues precisamente esa expresión se usa para hablar de todas las personas impías, precisamente que no fueron alcanzados o que no serán alcanzados por la gracia, por la salvación de Jesucristo, precisamente. Por eso dice el libro que está, ¿qué? El libro del Cordero de la vida, que fue inmolado desde ¿qué? De la fundación del mundo. Fíjate, no es algo que se le haya ocurrido a Dios, ay, que no sabía, no, la regaron estos cuates, no, era algo ya planeado. Acuérdate que uno de los atributos de Dios es que conoce todo, presente, pasado, futuro, está en todo lugar, no hay ningún, al mismo tiempo, está en el pasado, al mismo tiempo está en el presente y al mismo tiempo está en el futuro, y lo llena todo al mismo tiempo, cada partícula en todo el espacio y en el tercer cielo y donde sea. Eso es lo que conocemos, ¿verdad? Sí. No sé si haya más galaxias o no sé, en el espacio, o haya más cosas, pero lo que conocemos podemos entender. Eso quiere decir, lo voy a decir, es muy controvertido todo esto, pero ya la historia estaba escrita. Entras tú al guión, nada más a hacer tu papel. Exactamente. Nada más a desarrollar. Desde antes ya está escrito, ya se sabe, estos están, estos no están. Por eso estas gentes lo adoraron. Porque no estaban escritos. Porque no están escritos en ese libro, donde nada más están los creyentes que fueron redimidos. Pero ya obviamente se conocía de eso desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que se fundara el mundo, ya Dios había planeado. Hay un acuerdo que se le llama
te lo envié una vez. Son como unas 100 páginas. Es una locura. Yo lo empecé a leer y dije, no puede ser. Interminable, pero habla de un acuerdo que hizo el Padre y el Hijo para redimir a la humanidad. Y viene explicado bien todos los versículos en la Biblia donde se da a entender que hubo ese pacto entre el Padre y el Hijo para redimir a la humanidad desde la eternidad. O sea, ya desde mucho antes del comienzo de las cosas. Pues ellos se acuerdan que son eternos. Ellos no tienen un principio ni tienen un fin. Ni un tiempo, que se nos olvide eso. Exactamente. Ni un tiempo, o sea, eso que dices es muy acertado. Ellos están en el pasado, en el futuro, en el presente, y están recorriéndolo al mismo tiempo. O sea, para ellos les da, así como David dijo, para ti te es lo mismo las tinieblas que la luz, es igual, para ellos es lo mismo el pasado que el futuro, es lo mismo, trascienden todas esas limitantes que el hombre tiene, ¿no? Luego dice el 9, léenos el 9, hermana Araceli, por favor. ¿El 9? Sí. No, el 10, perdón, el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así es. Déjame encuentro, ahí hay un comentario un poquito a lo que dijiste del que tenga oídos, que oiga. Eso quiere decir que esta expresión le está diciendo el Señor a los oyentes. Pon mucha atención a lo que voy a decir porque son verdades. Y luego dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. Y luego el que espada mata, a espada debe ser muerto. ¿Qué quiere decir esto? La palabra cautividad siempre nos ha hablado cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Es decir, estaba preso, gobernado por otro país. Y no estaban en su propio país, ni estaban en sus propias costumbres. Se llevan a cautividad, a otro país que son otros dioses. Entonces quiere decir esto, que va a haber cristianos que el anticristo los va a agarrar cautivos como esclavos. Acuérdate que vimos, ya te había comentado, de hecho en la Gran Babilonia, la ciudad, se van a vender almas de esclavos. Y lamentablemente, pues, ¿quiénes van a ser esos esclavos? Los santos, el pueblo de Dios, más que cualquier otra cosa. Precisamente a esto se refiere. Incluso muchos santos de los que hablamos en el capítulo pasado, en el versículo pasado, que van a ser destruidos, perseguidos y van a ser encarcelados y llevados como esclavos para ser vendidos, para ser ofrecidos como esclavos. A eso se refiere esa cautividad. Pero también dice que el que lleva, va también en cautividad. Es decir, la misma castigo que aplicaste tú, te lo van a aplicar a ti. Es como la regla de oro. Pero ¿cuándo van a ser cautivos? Pues precisamente estos dos son lanzados cuando viene Jesucristo al agua de fuego, el falso profeta y el anticristo, de quien estamos hablando ahorita, y más adelante vamos a hablar del falso profeta. Porque precisamente a los cristianos los cautivaron un ratito, por un periodo de tiempo, pero ellos van a ser cautivos eternamente, para siempre, y luego en el agua de fuego. Precisamente también dice espada, por la espada ya sabes que se refiere a persecución, a guerra, a muerte. Todo eso van a pasar precisamente los santos que estamos hablando. Y estamos hablando de los santos porque al final del versículo dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Porque es injusto de cierta manera, que si tú no mataste a espada, vayas a morir a espada. Y que si tú no llevaste a nadie a la cautividad, seas ahora cautivo. O sea, si tú viviste una vida de santidad, es injusto que tú vivas ese final o esa determinación. Por eso dice, aquí está la paciencia y está la fe de los santos. O sea, el creer que hay una redención para ti, ¿no? De esa manera. Exactamente, permanecer en esa esperanza, en lo que estás diciendo tú. Y es decir, no hacer nada, por eso se llama paciencia. Es decir, esperar, no hacer nada violento en contra de, para que no seas llevado cautivo en nada de eso. Precisamente eso se refiere a la paciencia. Y la fe que dices tú es permanecer en. Pues te imaginas, tú aguantarías
lo que estamos hablando aquí, Sí. que pongan delante a tu hijo y que le empiecen a trozar un dedito, fíjate nada más, y luego el otro dedito, y luego la mano, o incluso que le estén despellejando, le quiten así la piel, está viendo unas torturas terribles de eso, se van quitando la piel, o que lo tengan en la guillotina, a ver, ¿sigues creyendo en Jesús? O te pones la marca. Exactamente, o muere tu hijo aquí enfrente, tú decides. Entonces precisamente a eso se está refiriendo aquí, y muchos lo leemos así, lo vemos, pero no entendemos la magnitud. Y tú puedes decir, bueno, no importa si es la tribulación o la gran tribulación. No, sí importa, porque en la tribulación va a haber algo, y la gran tribulación es otro rollo, porque va a pasar precisamente, es lo que le dije al hermano, pero no es lo mismo estar en la tribulación que en la gran tribulación. Así es. Porque van a pasar precisamente estos acontecimientos, y eso nada más estamos diciendo lo que aquí dice la Biblia, pero hay muchas cosas que no las dicen porque están reservados para ese tiempo. Incluso una vez leí un testimonio, una revelación, dice que los tormentos van a ser tan feos en ese tiempo, que miraba a esta persona como desollaban a las personas y le quitaban la piel y aún seguían vivos. ¿Te imaginas pegándote el aire? Si cuando te pega el aire, cuando te haces una cortadita aquí y te arde o te toca algún líquido, te imaginas sin piel y luego todavía con vida, es algo terrible. Entonces por ahí escuché ese testimonio. Entonces lo que nosotros conocemos ahorita no es nada comparado con lo que va a suceder en ese tiempo, en la gran tribulación. Quisiera quedarme ahí, Arturo, porque el verso 11 habla de la segunda bestia, la que sale de la tierra. Entonces quedarnos en este capítulo, y al siguiente programa invitar a nuestros radioescuchas a que se queden con nosotros, porque vamos a hablar de esto. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es esta bestia que sale de la tierra? Muy interesante. Y por qué los moradores adoran a esta bestia, que les dice que adoren a la primera bestia que haya salido del mar. Entonces hay dos bestias en el capítulo 13, la que sale del mar y la que sale de la tierra, y en nuestro próximo programa, vamos a hablar acerca del verso 13. ¿Algo que quieras agregar al final, Arturo? Todo está bien. Muy bien. Araceli, ¿algo que quieras agregar al final? No. ¿Todo bien? Muy bien, bueno, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas por habernos acompañado, a Arturo Avendaño por haber estado con nosotros, a mi esposa Araceli Valencia, que ¿quién es Dios? ¿Cómo? El mundo hay muchas preguntas, pero solo una respuesta correcta. Escucha el programa La Exégesis de todas las cosas con el pastor Elise Sánchez todos los miércoles a las 9 de la noche por Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder.